Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más en mi canal, que es tu canal, El Conocimiento Prohibido. Y bien, primero quiero mandarte un saludo porque si vos estás viendo este programa significa que vos sos un ganador y ganaste esa competencia que te acabo de mostrar, ¿verdad? Partiendo de ese punto. Y segundo, la frontera de este programa será cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide hasta el momento que vamos a morir. Como lo vimos en el episodio anterior, nosotros podemos elegir quiénes van a ser nuestros padres, incluso cierta parte en el contexto que nos vamos a desenvolver. Pero esa pequeña estación de 9 meses que estamos en el vientre de nuestra madre, hay quienes están menos, pero lo normal es 9 meses. Esos 9 meses que estamos en el vientre de la madre es una estación de preparación. Es como el último entrenamiento en que ya se nos está otorgando todas las herramientas que vamos a necesitar para cuando vengamos a este mundo. Primero, tenemos que saber que el feto en la semana 32 empieza a soñar. ¿Con qué sueña el feto? ¿Sueña con su vida anterior el feto? ¿Con qué sueña? Sueña con todo lo que la madre está percibiendo, porque la madre es como una especie de cámara en donde le está mostrando al feto para que él tenga más o menos una idea de lo que va a tener, de lo que va a vivir cuando él nazca. Pueden corroborar esta información si ustedes quieren. De la semana 32 empieza a soñar el feto. Bien, cuando el hombre va a embarazar a la mujer, es recomendable que él esté convencido de lo que quiere hacer. La mujer esté convencida que quiere concebir. Eso es importantísimo. Quizás marca un 60% del carácter de cómo va a ser un bebé, cómo va a ser ese sujeto en la sociedad. Fíjense, quiero contarles, partiendo de todo esto, una historia que es la que voy a usar de plataforma para darles a entender lo importante que es todo lo que vive una mujer adentro, cuando tiene adentro el feto. Fíjense, primero las mujeres empiezan a tener un cambio de emociones, empiezan a estar sensibles, después empiezan a llorar, se enojan y todas estas cuestiones que ellas no pueden controlar. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el feto en ese momento se está alimentando de todas las emociones, porque la madre le otorga todo eso. Así como le otorga el alimento físico, la madre también le otorga el alimento emocional, le otorga qué se siente estar enojado, qué se siente estar afligido, qué se siente estar feliz, qué se siente estar triste. Todos esos cambios de emociones es el feto el que se está alimentando en ese momento. En ese momento también el feto logra entender qué es el afecto, qué es el consuelo, qué es la atención. Todos esos momentos mágicos donde la mujer cambia de humor realmente son sumamente importantes que el hombre, y si no existe un hombre, o sea alguien que esté a la par de ella, que ella intente controlarlo e intente disfrutar esos momentos, que ella tiene esos cambios, porque realmente todo eso que está sucediendo son el alimento emocional del bebé. Cuando el bebé nace, él va a saber cómo actuar en momentos de aflicción, en momentos de enojo, en momentos de tristeza y en momentos de alegría y en momentos de esperanza. Él sabrá cómo actuar cuando él nazca, por la escuela que se le dio en el vientre, porque eso es el vientre, es una escuela donde le están enseñando todas las cosas que va a utilizar en el momento. Lo que les voy a contar se basa en una historia súper increíble que yo precisamente creo que soy uno de los protagonistas. Bien, en una ocasión yo conocí a una chava. Ella tenía 3 hijos. Bueno, hasta ese momento, bueno, sí, ya tenía 3 hijos, mejor dicho. Y yo observaba al primero, lo observé, y el primero era que ella le decía algo y el niño lloraba por todo, lloraba y se le hacían nudos en la garganta que no podía gritarlo. Y a veces yo le preguntaba, ¿qué te sucede? Y el niño me decía, es que no puedo hablar, me decía el niño. Tenía como
que 5 años, 4 años, yo le decía, bueno, llora, y lo abrazaba. Después tuvo su segundo hijo, y el segundo hijo era muy valiente. El segundo hijo era intrépido. El niño no aceptaba el miedo. Le decía a la mamá, te vas a caer. Y él decía, yo puedo. Y se aventaba. Pum. Corría, se aventaba, hacía muchas cosas que el primero tenía esa timidez de no querer hacer. Era mayor por unos 4 años. Tenía esa timidez de no quererla hacer. Mientras que el segundo, él, me sorprendía porque él hacía unas cosas súper valientes para su edad. Se tiraba de los árboles, pum, caía, se raspaba, se limpiaba, se ponía a reír y seguía corriendo como si aquí no pasó nada. El tercer hijo que tiene ella, nace con alegría, con una paz que no te puedes imaginar. Los dos niños los dos mayores podrían estar peleando y el tercero, el último, con una gran serenidad, solo miraba, observaba y era el que iba y les decía que se tranquilicen y los abrazaba. Yo empezaba a notar muchas cosas. Me llamaba la atención el comportamiento de los tres. Y bueno, un día en confianza hablo con la mamá y yo le digo, ¿no te llama a vos la atención cómo son tus 3 hijos? Y me dice, sí, es que uno es así muy sentimental y que le cuesta hablar, le cuesta decir las cosas y se las guarda todo consigo mismo. Y yo le dije, y al otro te diste cuenta que es más valiente, que es más yo puedo, que va y lo hace, y a veces no le importan los riesgos, pero va y lo hace y se atreve. Y le digo, y el tercero, ¿te fijaste que está bien tranquilo, lleno de paz y que disfruta la vida? El tercero llega, se sienta se acuesta en el suelo, ve al cielo y empieza a verlo, se chupa los dedos todavía, ve al cielo, disfruta, se toca, respira, y yo lo veo que tiene un comportamiento que hasta a mí me ha transmitido paz. Bien, después de eso empezamos a hablar y bueno, con algunos libros que yo había leído hace ya bastante tiempo, realmente cuando vivía en México, porque México tiene mucha literatura que son de las cosas por las cuales me gusta México. Hay mucho acceso a la literatura mística. Y bien, viene ella y me empieza a contar una historia súper fuerte. Y bueno, me cuenta ella que ella había sido abusada sexualmente en el lapso que había quedado embarazada. Pero el niño no era producto de esa violación. Pero ella había sido abusada. Y que cuando ella quería hablar y contarle lo que estaba pasándole a su mamá, siempre se le hacía un nudo en la garganta. Cuando la madre le cuenta, la madre no le cree. Le dice que no, que es su imaginación. Ella se sintió destrozada por ese momento, que su madre no le creía lo que le estaba pasando realmente. Estaba siendo abusada por su progenitor, por su propio padre. Y entonces guarda todos esos sentimientos y con el tiempo pasa eso, queda embarazada de su primer hijo y su primer hijo es la descripción física de lo que ella sentía en ese momento antes de sacar a la luz que ella estaba siendo abusada sexualmente. El niño empezó a tener esos sentimientos de incomodidad, de llorar por todo, de ser sensible, que le costaba hablar, que le costaba contar las cosas al niño, que le costaba contar quizás que alguien lo molestaba. Era lo mismo que le pasaba a la madre. En ese momento la madre, cuando le contó a la mamá de este niño, cuando le contó a su mamá, ella no le creyó y ella no contó nunca más lo que le había pasado. Y se encerró y ella empezaba a tener esos cambios de humor, que se enojaba, se ponía a llorar, se ponía frustrada, se quería suicidar, todas esas cosas. Las cosas que su primer hijo sustrae todas esas emociones. El niño empieza a actuar de la misma manera. Pero después la pareja de ella la anima y le dice, denunciarlo a la policía. Y la estuvo insistiendo hasta que ella se armó de valor y denunció a la policía lo que le hacía su papá, si es que se le puede llamar así a este tipo de bastardos que no respetan a las mujeres. Lo denuncia, pasa todo el proceso de la denuncia y ella va una y otra vez y dice, repite constantemente su declaración.
Cuando ella da toda su declaración, se siente más valiente que nunca, porque hoy había denunciado a su opresor. Y había denunciado también a la madre que había sido cómplice. Nace su segundo hijo. Y cuando nace su segundo hijo nace valiente, porque yo lo admiro, toda la valentía que tiene su hijo, la verdad. Y ella me cuenta, es que en el segundo, yo antes de quedar embarazada del segundo, denuncié a mi papá lo que hacía y denuncié a mi mamá que ella era cómplice. Y vieras que me sentí tan valiente, me dijo, ya sentí que no le tuve miedo absolutamente a nada. Queda embarazada y su hijo adquiere todo eso, lo que pasó en el segundo proceso. En el tercer proceso, ella me cuenta siempre de este mismo caso, que pasó todo el proceso, lo que pasó con el bastardo ese y la señora, y después ella se llena de paz, se llena de tranquilidad totalmente, sintió que se había quitado todo ese peso de encima, que yo sé lo que pasan las mujeres cuando son abusadas sexualmente y mi solidaridad con ellas, y les estoy preparando una canción para ustedes también, y yo sé lo que pasan, sé el sufrimiento que se tiene, y te mando un abrazo si vos estás sucediéndote esto, denunciarlo. Y bien, la cuestión es que pasa esto, y cuando pasa el proceso de juicio y todo, la mamá cae en una paz, tranquilidad, dice que disfrutó la vida, la miraba de otra manera, queda embarazada, y su hijo le transmitió esa misma paz, esa misma tranquilidad. Esta historia la cuento también con el permiso de ella, sin pronunciar su nombre ni mostrar la foto de sus hijos, pero yo miro a sus 3 hijos y miro las 3 etapas de la mujer, todo lo que pasó realmente. Cuando ella me empieza a contar, yo le mostré que eso, lo que ella había pasado, había sido reflejado en sus hijos. Y ella también se sorprendió bastante porque dijo que tenía mucha razón. Pero ahora el primero de sus hijos, el que había adquirido todas esas emociones negativas, ahora ya es un niño que tiene mucha confianza al hablar, habla, te cuenta todo lo que ha pasado porque se le tuvo que ayudar psicológicamente al niño para que sacara eso, cosa que el niño no entendía por qué. ¿Por qué es que le pasaba eso? ¿Por qué tenía ese nudo en la garganta? ¿Por qué él lloraba? ¿Por qué alguien no le podía decir nada? Porque él lloraba, pero no porque fuera mimado, sino por esas emociones que él sustrajo en el proceso que la madre estaba viviendo. Y así cada uno de los 3 hijos. Entonces ahí te das cuenta de lo importante que es realmente el entorno en el que el feto se está desarrollando, porque la madre es como esa esponja que le ayuda a sustraer todo lo que está y se lo da. Todo eso el feto lo está viendo. Si el padre la trata mal, el feto lo va a estar viendo. Esas son de las razones por las cuales van a notar un día que un feto, cuando ya nace el hijo, es un poco alejado del padre, o hay como un telón de acero que no permite que haya una cierta confianza, porque el niño sintió que en cierta etapa del embarazo ese rechazo del padre, y ahora el hijo se lo está replicando. Hay veces que van a haber madres que van a decir, es que yo no sé por qué ella no es apegada a mí. Quizás en un momento del embarazo tal vez no la deseaste, pero la niña sintió eso, o tal vez el padre sintió lo mismo, hizo lo mismo, y ahora cuando nace el hijo lo tiene bien a distancia. Es importante siempre la forma en que nosotros tratamos a nuestras mujeres, a nuestras novias, a nuestras esposas en el momento de concebir. Eso va a marcar la personalidad de tu hijo en el futuro. Incluso si nace en un buen ambiente, es posible que él sea un líder cuando él nazca, los líderes natos, porque hay bastante clasificación de liderazgos, pero básicamente son 2, el que nace y el que se hace. El que nace es aquel en el que la madre en el vientre le dio esa seguridad, le dio esa toma de decisiones correctas que él tuvo durante el embarazo, y todo eso él lo percibió. El liderazgo con que se manejaba la mamá, él lo percibe, y cuando nace él es un líder nato. Pero si una madre se deja subyugar por el marido, si una madre no se deja ser ella misma y siempre está sometida al marido, entonces su hijo va a ser uno más en este planeta, un esclavo mental más de los que vemos, uno de los que acepta todo sin pensar, sin refutar, y nunca se va a atrever a hacerlo. Y bien, amigos,
Este es el episodio que les traía ahora. Para los que van a ser padres, pues ya lo saben. Y seguramente quizás en su personalidad, pregúntenle a sus madres cómo fueron durante el embarazo. Y seguramente van a encontrar ustedes muchas respuestas acerca de su personalidad actual. Vayan y pregúntenle a sus madres, pregúntenle a sus padres si es posible. Y si ustedes tienen ese rechazo aún contra sus padres, si ustedes creen que es conveniente, háblenlo. Porque esas cosas sanan el corazón también. Y bien, amigos, en el próximo episodio vamos a ver qué sucede cuando nos morimos. Esa última transición, y lo voy a tratar de transmitir lo más que yo pueda, ese momento en que nosotros morimos, qué es lo que vemos, qué es lo que hay más allá, qué le toca a cada quien. Va a ser un tema bastante interesante. Y ya con este vamos a terminar esta saga de la vida después de la muerte. Y espérense el próximo viernes con este episodio y les voy a decir de qué vamos a hablar en los próximos episodios. Que tengan un buen día. Mi nombre es Marcelo Larín. Abajo les dejo mis redes sociales y si hay un salvadoreño que me está viendo, aquí abajo he dejado un canal para ustedes, los salvadoreños. Yo sé que les va a gustar mucho este nuevo canal que estoy abriendo para intentar darnos esa libertad en la que nos han sometido los medios de comunicación. Abajo mis redes sociales y que tengan un buen día. Mi nombre es Marcelo Larín y nos vemos hasta pronto, amigos. El próximo viernes. Cheque.